Mis queridos estudiantes, muy buenas tardes. Pues bienvenido a nuestro último video de nuestro módulo esta semana, que nos toca hablar de los títulos valores. En realidad, reforzarlos, puesto como hemos visto ya con ustedes el tema de todo ha sido la exposición y las ponencias de lo que componen los principales títulos valores que a la fecha establece nuestro Código de Comercio. ¿Sí? Lo importante, además de lo que hemos venido avanzando durante todas estas semanas, la importancia de la estructura contractual en temas de contratos comerciales, el origen de las obligaciones, cuál sería esa constante, ¿no?, que hay que considerar dentro, o las constantes dentro de los contratos comerciales, como hemos visto, contratos de distribución, suministro, compraventa de mercadería, lo importante inclusive de la oferta, desde la oferta que hicimos inicialmente de los productos para llegar a una negociación puntual entre las partes. Y como les digo, esa estructura contractual debe corresponder muchísimo a lo que ustedes vayan a señalar con su cliente, cuáles son las expectativas, los alcances, aquellos riesgos que el cliente considera, ¿no?, en este caso, importantes para que ustedes como abogados vayan a puntualizar todo eso dentro del contrato. Obviamente habla una negociación entre las partes para que ambas condiciones o ambas partes, pues no, sean en todo momento, pues consideradas o conforme a lo que ellos pretendan o quieran realmente establecer ese vínculo dentro del contrato. Importantísimo, y creo que les llamó mucho la atención lo que les decía. Recuerden que el contrato tiene como propósito principal crear, ¿no?, obligaciones a través de ese acuerdo formal entre las partes, modificarlas o extinguirlas. La importancia de la clasificación también de las obligaciones que hablamos, la obligación de dar, de hacer y de no hacer en todo caso, ¿no?, en las cuales ese artículo académico que leímos que nos nutrió muchísimo, tratando de aclarar, ¿no?, esa diferencia que inclusive a veces podría ser confusa desde una perspectiva legal entre que lo que es un contrato y lo que es una obligación. Entonces, tenemos claridad en qué viene de todo ese momento, recordamos un poco todo ese ámbito del modelo económico boliviano, de qué es la economía, cómo se, ¿no?, denomina un acto, cómo se conceptualiza, perdón, un acto de comercio, y de ahí, a raíz de ahí, nacemos, ¿no?, puntualmente el origen de las obligaciones, que en este caso sería como parte de, ¿no?, una de las fuentes, pues el contrato, ¿no? Entonces, ya entramos a lo que son los títulos valores, ¿no? Un título valor, que es un documento de creencia o que demuestra un derecho acreente frente a tercero y que obviamente es ejecutable principalmente para el tema de pagos, ¿sí? Principalmente para el tema de pagos. Uno aquí en el artículo 541, el primero que nos da entre las distintas, en su capítulo 5, el Código de Comercio, nos da la referencia de distintas especies de títulos valores, que vamos a tratar de ahondar en lo que fuera principal de cada uno de estos títulos valores, ¿no? La letra de cambio inicia principalmente con su contenido. La practicidad, como les decía, y si bien en el ámbito laboral a la fecha, la letra de cambio no la veo que haya sido muy utilizada actualmente, sí, a mi parecer, refrenda adicionalmente como una condición de pago adicional. Es más, se utiliza más como una garantía anexa a un contrato, pero ella por sí sola, o como establecen los títulos valores, ella por sí sola pues podría también ejecutarse. Obviamente, considerando todos los procedimientos que esto implica, desde la emisión, es decir, que no tenga rayaduras, no tenga tachaduras y que se clarifique obviamente la fecha de pago, esté correctamente el tema del aval, el tema del aceptante, del girador, y no tenga ningún defecto al respecto, pues no habría ningún problema en hacer la cobranza. Y en caso de que no proceda el nuestro deudor con el pago, pues hacer el correspondiente protesto, ¿sí? ¿Qué dice puntualmente el código? Y aquí lo podemos ver. ¿Cuál es el contenido, nos dice, de la letra de cambio? La letra de cambio dice debe contener la mención de ser una letra, como hemos podido ver nosotros en el mismo título valor, el lugar, el día, el mes, el año en que se expida, el orden incondicional al girado de pagar una determinada suma, ¿no? Perdón, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero,
nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, porque tanto el girador como el beneficiario podrían ser personas diferentes, el nombre del girado, dirección, lugar de pago. Es importantísimo considerarlo, ya que al momento de la cobranza, pues algo que se debe considerar. La fecha de pago o forma de vencimiento y la firma del girador, seguida por el propio nombre y domicilio. La letra de cambio, que da una aclarativa importante, ¿no? La letra de cambio dice que omita alguno de los requisitos enumerados en este artículo, no produce efectos de letra de cambio, salvo en los casos señalados en el presente capítulo. Entonces es, como les comentaba, es un tema de mucha cautela llegar al momento de emitir este tipo de título o valor, porque en el mismo código nos establece de que si se faltara algún tipo de requisito, pues no puede surtir un efecto de una letra de cambio. ¿Sí? Entonces aquí nos aclara de la importancia, dice, ¿no? Lugar de expedición, o omisión del lugar de pago, dice la letra de cambio puede girarse en una plaza comercial a otra o en la misma plaza, y si la letra se omite el lugar de pago, se tendrá que aportar el domicilio o residencia habitual del girado. Pueden existir letras al portador y pueden existir, digamos, no letras que puedan ser girados a este tipo de situaciones, ¿no? A este tipo de forma, a la vista, que significa a través del pago inmediato, de muestra, ¿no? Tal cual su nombre lo indica, si nosotros tenemos una letra a la vista, pues esta procede a la sola presentación de la misma. A días o meses vista, a días o meses fecha, a fecha fija, ¿no? Que son consideradas letras de cambio y cuyo vencimiento no está indicado en su texto o contenga formas de vencimiento distintas a la señalada. Es decir, que todas aquellas que no tengan este tipo de formalismo con respecto a la forma de pago van a ser consideradas a la vista. ¿Sí? Entonces es obviamente muy importante al momento de realizar inclusive el cómputo de cobranza que se establezca qué tipo de fecha se va a considerar dentro de la letra, perdón, de cambio. ¿Sí? En cuanto a los vencimientos, que es tan importante para el proceso de cobro, dice, el vencimiento de una letra a días o meses vista se determina por la fecha de aceptación, la girada a días o meses fecha por la fecha de su giro. Es decir, nos está estableciendo cuál sería el parámetro puntualmente para determinar el momento del cómputo del plazo, salvando, como decíamos, el tema de la letra a la vista, que es a presentación inmediata. ¿Sí? La responsabilidad del girado. Dice, el girado es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula que lo exima de responsabilidad, pues no tendrá por no escrita, o sea, se tendrá perdón por no escrita. Entonces, lo que claramente nos indica que aquí el girador es el responsable de aceptar la letra y que no hay forma o situación o condición que se pueda contratar que exima de esta responsabilidad. ¿Sí? Después tenemos los efectos de la aceptación como tal, ¿no? Que es tan importante, al igual que en un contrato, el tema del consentimiento, que hemos hablado muchísimo también de él, y la importancia que tiene de redactar, inclusive dentro de la estructura contractual, cuando ustedes hagan esos contratos que les digo que tienen que ser además súper detallistas al momento de hacerlo, que tiene que buscar esa congruencia, esa armonía, esa claridad, digamos, para las partes, para que no surtan después problemas a futuro. Lo mismo pasa en este caso con la importancia de la claridad de la aceptación, ¿no? Que tengan que extender las personas que participen en la emisión de estos títulos valores. ¿Cuáles son los efectos de la aceptación? Dice, por el hecho de la aceptación, el girado se convierte en principal obligado y debe pagar la letra al vencimiento sin necesidad de previo aviso, aun cuando el girador hubiera fallecido, quebrado, declarado interdicto y carecerá de acción cambiaria contra este y los demás firmantes de la letra. Las letras expedidas a la vista no necesitan aceptación, ¿no? Que son, como establecíamos, casi de cumplimiento, por así decirlo, inmediato. ¿Sí? Entonces, por el hecho, volvemos a repetir los efectos de la aceptación.
Por el hecho de la aceptación, dice el girado, se convierte en el principal obligado y debe pagar la letra a su vencimiento sin necesidad de previo aviso, aun cuando el girador hubiera fallecido, quebrado o declarado interdicto y carecerá de acción cambiaria contra este y los demás firmantes de la letra, salvando obviamente los de las letras a la vista que no necesitan, ¿sí?, tener ese tema de la aceptación tácita dentro del valorado, ¿sí? Términos de presentación para la aceptación de la letra, fecha fija o días meses, uno de los artículos que nos enuncia, dice la fecha de presentación para aceptación de las letras giradas a la fecha o días meses es potestativa, pero el girador, si así lo indica el documento, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que la aceptación se haga puntualmente efectiva. Entonces, no es que el girador pueda darle largas a la situación, sino que por el contrario. Entonces, dentro de lo que refiere a la letra de cambio, ustedes mismos han visto y han investigado cuáles son los retos puntuales que se presentan para este tipo de valorados, ¿no? ¿Cómo podría ser una actualización a través de lo que hablamos de la digitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Que son obviamente los nuevos retos. Otro artículo muy importante respecto a la letra de cambio, pues será la inalterabilidad de la obligación del aceptante. Es decir, que la obligación del aceptante no se alterará por quiebra, interdicción o muerte, lo que nos repetía los efectos de la aceptación del girador, aún en el caso que haya acontecido antes de la aceptación. Porque como vemos, inclusive la norma nos da un margen para proceder a esta aceptación, pero que los efectos no van a variar en estas situaciones que indican interdicción, muerte o quiebra, ¿sí? De ahí, como ustedes también saben, puede existir la figura de un aval en la letra de cambio, ¿no? ¿Qué es el aval? Mediante el aval, dice, se puede garantizar en todo o en parte el pago de una letra de cambio. Esta garantía puede otorgarla a un tercero o cualquier endosante de la letra, excepto claramente el girador, ¿no? Que sería en este caso el deudor, ¿no? Entonces, mediante el aval, dice, se puede garantizar, o sea, un aval puede garantizar el cumplimiento de la letra, ya sea por el monto total o parte de este, ¿sí? El aval, dice, debe constar en el anverso de la letra misma o una hoja adherida en ella y se expresará escribiendo por aval y otra expresión equivalente con la firma de avalista. La sola firma puesta en la letra, cuando no se la puede atribuir a otro significado, se entenderá por aval. Imagínate qué interesante esta figura que nos da en este sentido de la letra de cambio, de que si la firma del avalista se encontrara en solitario, por así decirlo, en la letra de cambio, y que no se le puede dar ninguna otra significado a esa firma que existe en el título de valor, se entenderá que corresponde al del avalista, ¿sí? ¿Cuál es la obligación del avalista? El aval dice siempre solidario y el avalista queda obligado en los términos que corresponda formalmente al avalado y su obligación es válida aun cuando la de éste sea nula por cualquier cosa, ¿no? Si intentaran, digamos, en este caso, el deudor principal, digamos, del título valor o el girador que no haya realizado una obligación de pago, intente de alguna manera anular esa obligación, el código insiste de que continuará obviamente la de responsabilidad del aval. ¿Cuáles son los derechos? Dice, el avalista que pague adquiere derechos de la letra contra la persona garantizada, contra los que sean responsables respecto a la misma por virtud de la letra. Entonces pasa o opera igual en los préstamos de dinero, que si yo cancelo como fiador, ¿no?, el préstamo de otra persona, pues me convierto de alguna manera en subrogatorio de esa acreencia, ¿sí? Entonces hasta aquí tenemos el título valor de la letra que puede ser girado, ¿no?, que representa un documento de solicitud de pago, por decirlo de una manera, que puede ser girada de maneras, formas y a diferentes formas, o fechas, perdón, de pago, que tiene que ser aceptada, que se puede acordar un plazo de aceptación y que la misma inclusive puede aceptar la figura del aval. ¿Cuál es el término para la presentación de una letra de cambio? ¿Qué nos dice el código en el 564? Dice, la letra de cambio, pagadera a día fijo o días o meses, fecha o vista, debe ser pagada
el día de su vencimiento. En caso de no pagarse, se le entregará al notario el tercer día hábil siguiente a la fecha de su vencimiento, ¿sí? Para su correspondiente protesto. Vamos a ver en clase más o menos cómo es que la notaría procede a realizar el protesto de las letras de cambio, ¿sí? De no indicar dirección, la letra dice debe presentarse para su pago en el establecimiento o residencia del girado. La presentación de una letra a través de un banco de cámara de compensación equivale, perdón, a la presentación para el pago. Aquí también nos da la posibilidad, digamos, ¿no?, de realizar un pago parcial o también pagos anticipados, como los vimos también en las exposiciones. Y situaciones que además tienen que leer cómo será parte de la valoración, ¿no?, que veíamos que es tan importante, ¿sí? Pagos por consignación, dice, ¿no? Señala de si la letra está o no presentada para su cobro, el girado a cualquier obligado o cualquier obligado en ella, perdón, después de transcurrido el plazo para el protesto, dice, podrá, perdón, depositar su importe en el banco autorizado a la orden y el riesgo al tenedor y consignar el certificado de depósito ante autoridad judicial con jurisdicción en el lugar del pago. El depósito judicial producirá efectos de pago. Entonces, si de alguna manera me imposibilito en hacer de manera expresa el pago, aquí la normativa misma nos da una alternativa. ¿Cuál es el objeto del protesto? Entonces sería un poco a nivel general. Dice, el protesto tiene por objeto establecer fehacientemente que una letra fue presentada en su tiempo oportuno, porque obviamente la importancia de cumplir este plazo dependerá claramente de la efectividad de la cobranza que se pueda realizar. Por eso habla, si fue presentada, dice, en tiempo oportuno y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarlo o pagarla, salvo disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir el protesto, ¿sí? El protesto, dice, se practicará con la intervención de un notario de fe pública, siempre. Por su omisión, no hay lugar a la acción ejecutiva, salvo que la letra se hubiera expresado sin protesto o retorno sin gastos, que se refiere al artículo 579, que veremos un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, esos son los efectos del protesto. ¿Cuáles serían los plazos? Dice, el protesto por falta de aceptación de una letra deberá efectuarse en los plazos fijados para su presentación o antes de la fecha del vencimiento. El protesto por falta de pago de una letra pagadera a fecha fija o días, meses o fecha vista se efectuará en el curso del tercer día hábil siguiente a la fecha de su vencimiento, ¿sí? Entonces, aquí nos aclara el plazo, perdón, en los cuales se debe proceder y la forma en las cuales opera un protesto. Perdón. De ahí tenemos el protesto por falta de aceptación que hace innecesario el pago. Dice, si la letra fuera protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. El tipo de los diferentes, ¿no?, tipos de protesto a la vista, ¿no? A la vista dice, la letra a la vista, perdón, solo se protesta por falta de pago y no así el otro estilo de protesto que sería por falta de aceptación. ¿Dónde es el lugar que se hace el protesto? El protesto, dice, se hará en el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de derechos consignados en la ley. La formalización del proceso, la formalización del perdón del protesto, establece, digamos, ¿no?, que tiene que desarrollarse, en este caso, un acta, como dice el código, en la cual se debe expresar. Uno, la producción literal de la letra, con su aceptación, endoso, aval y cualquier otra indicación que contenga, perdón. Dos, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra con indicaciones si esa persona estuvo o no presente. Motivos de la negativa para la aceptación o el pago. La firma de la persona con quien se entiende la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firma o de su negativa. Y cinco, la indicación del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma, obviamente, del notario. Entonces, son situaciones y un acta que releva el notario de fe pública, quien es encargado de realizar el protesto. El notario dice debe hacer constar en la letra o una hoja adherida a ella bajo su firma que la letra fue protestada
por falta de aceptación o falta de pago, con indicación de la fecha y número del acta respectiva, y franqueará testimonio del acta de protesta en las formalidades legales, ¿sí? Entonces, pago a requerimiento del notario, el aviso de rechazo, nos habla también de protesta por quiebra del girado, y aquí lo importante de las cosas perdón, de la ausencia de este protesto. ¿Qué pasa? El artículo 579 nos indica, el girador, dice, o el endosante, puede, por medio de la expresión sin protesto o retorno sin gastos, u otro equivalente, perdón, dispensar al tenedor, en este caso, de formalizar el protesto por falta de aceptación o pago. Es decir, que no sería necesario realizar el tema de protesto. Aún en las condiciones de letra, que dice es un título que tiene fuerza ejecutiva, como señala el artículo 587, para el ejercicio de la acción ejecutiva de regreso. Si tal expresión hubiera sido insertada por el legislador, produce sus efectos con relación a todos los endosantes. Si hubiera sido insertada por uno de los endosantes, produce efectos, dice, solo respecto de este y de los endosantes posteriores, ¿no? Entonces nos habla de que principalmente el tema de las letras no requerirían pretexto siempre y cuando incluyan esta leyenda sin pretexto o retorno sin gasto. ¿Cuáles serían las acciones emergentes por la falta de pago? El ejercicio de la acción ejecutiva, ya sea, ¿no?, por falta de aceptación o de aceptación parcial o por falta de pago. Entonces, se inicia tienen esa fuerza, ¿no?, los títulos valores, en este caso como la letra de cambio, de tener esa fuerza para poder ser reclamadas por la vía ejecutiva, ¿sí? Principalmente cuando no se proceda, en este caso, con el pago, ¿no? Entonces nos da todas las situaciones, la cobranza judicial, la caducidad de la acción ejecutiva, ¿no? Que son todos los aspectos que tendríamos que ver. Entonces ya tenemos la letra de cambio. Ahora pasamos a ver a lo que refiere y lo que debe contar, por ejemplo, otro título o valor que en algún momento, me atrevería a decirles por ahí unos 15 años atrás, aún veía que dentro de la transabilidad no existía este uso de pagarés. Y un poquito más atrás, hace 20 años por ahí atrás, también lo vi siendo un instrumento, un título valor utilizado por el tema de la banca, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Cuál debe ser el contenido? Debe decir, al igual que la letra, porque es importante que señalemos que siempre tienen que considerar la denominación del título valor, perdón, dice de que debe tener la mención de ser un pagaré, estar insertada en el contexto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona cuya orden de pago debe hacerse al pago, fecha de vencimiento a la forma de determinarla, y el lugar de pago. El lugar y la fecha de suscripción del documento y la firma del suscriptor. ¿Cuáles son las modalidades? A diferencia de que eran 4 en el tema de la letra de cambio, en este caso terminan siendo 2, ¿no? A días o meses fecha, la fecha fija. A diferencia igual de la letra de cambio, perdón, el pagaré, como ustedes pueden ver, puede tener un establecimiento de intereses legales dentro de ese adeudo, ese título que demuestra obviamente una creencia, donde se pueden, digamos, establecer intereses. Esto corren a partir de la fecha, si no se estipulara, obviamente, de otra forma, ¿sí? Al igual que la letra de cambio, esto es muy importante, el cuidado que se pueda tener en la emisión de este título o valor, porque dice que pueden haber pagarés nulos, ¿no? O ciertas, obviamente, salvedades. Es es nulo, perdón, el pagaré otorgado al portador o en blanco. Igualmente el expedido con la omisión de los requisitos que vimos anteriormente, excepto los casos siguientes, ¿no? Si el pagaré dice no mencionar forma o fecha de vencimiento, se considera pagadero a su presentación, es decir, como si fuera a la vista, ¿no? Si no se indica, dice, el lugar de pago o entidad como tal de su expedición, y al mismo tiempo se presume el domicilio del deudor. Entonces aquí también nos da todas las condicionantes, el supervisor se equipara al aceptante de una letra de pago, no necesita aceptación alguna, y respecto al protesto, como veíamos que era
tan delicado, inclusive el seguimiento, el cálculo de días cuando corresponda al tema de protesta en la letra de cambio, el pagaré nos dice que puede ser protestado por falta de pago de acuerdo a las normas indicadas para la letra de cambio. Entonces serían las mismas condiciones para realizar el protesto en este título de valor llamado pagaré que para las letras de cambio, ¿no? Llenando este requisito, dice, tiene fuerza ejecutiva contra los obligados y los avalistas sin necesidad de reconocimiento de firma. Entonces el pagaré como tal, como documento declaratorio de un adeudo que puede además ponerse intereses, tiene, ¿no?, la posibilidad de hacerse surtir efectos con su protesto, perdón, para ahondar en una fuerza o para comenzar una demanda ejecutiva, y que las condiciones para que opere este protesto tienen que ser las mismas que la letra de cambio. Después tenemos el cheque, y aquí, bueno, como ustedes en Nueva Generacional, por ahí todos han visto alguna vez un cheque, digamos, ¿no?, que sea emitido desde un talonario que el banco entrega, perdón, al cuenta correntista, ¿no? Al momento de aperturar una cuenta corriente, se le entrega su talonario de los cheques, mediante los cuales él puede operar, en este caso, la cuenta, ¿no? ¿Existen todavía la utilización de cheques? Existe todavía la utilización de cheques, ya tanto sea como una forma de pago o también para hacer una transacción segura, pago de mercadería o lo que fuere, ¿sí? Mayormente vamos a ver que existe una gran clasificación de cheques, que bueno, no vamos a entrar a ahondar en una con cada una, pero da de alguna manera ciertas condiciones diferentes respecto a su emisión y cobro, ¿sí? ¿Cuál es el contenido básico que debe tener el cheque? Nos habla de el número y serie impresos o en su defecto la clave o signo de identificación, lugar y fecha de expedición, orden incondicional de pagar a la vista una determinada suma, que es lo que más o menos como se considera la acepción del cheque, es una orden de pago, ¿sí? Inmediata, es casi tener dinero en efectivo, dice un poco la doctrina, ¿sí? El nombre, el domicilio del banco girado, indicación si es a la orden determinada de una persona o al portador, porque hay una posibilidad también de girar un cheque al portador. Firma autógrafa del girador, ¿no?, que sería otra. La expedición de formularios, la responsabilidad, que es lo más importante, me atrevería a decir, a la utilización del cheque, que los fondos se encuentren disponibles. Yo no puedo girar un cheque porque obviamente rasa ya en temas de materia penal, si sé claramente o estoy en pleno conocimiento de que ese cheque no tiene el respaldo necesario para ser cancelado, ¿no? Dice el girador debe, no está dando la alternativa ni dice puede, dice debe tener necesariamente fondos depositados y disponibles en el banco girado, o haber recibido esta autorización para girar el cheque en virtud de la apertura de algún tipo de crédito, ¿sí? Son cheques girados y endosados a favor del banco, tienen responsabilidad del girador, toda cláusula que lo exime, lo veíamos también en el tema de la letra de cambio, de cualquier exhibición que pretenda hacer el girador, pues no está considerada, ¿sí? Aquí nos da los términos de presentación, digamos, de los cheques para realizar el tema del cobro, que tenemos 30 días corridos a partir de su fecha, si fueran expedidos en territorio nacional, y dentro de 3 meses si fueran expedidos en el exterior, ¿no?, para su pago correspondiente. Puede hacerse pago parcial o total de los cheques, pueden ser también revalidados, es decir, que si se venciera puntualmente el plazo para su presentación, este puede llevarlo nuevamente, ¿no?, al girador para que se lo revalide, es decir, nuevamente comience a computarse el plazo para proceder con el pago. Negación sin justa causa, obviamente, y eso va principalmente para temas de los bancos, ¿no?, que dice que cuando un banco no justifica la negación del pago, se puede o se deberá, debemos resarcir el daño y perjuicio a la persona que no le quisimos. De alguna manera no es que no haya querido por un tema de voluntad propia del banco, sino porque ha identificado alguna situación que evitó, ¿no?, evitó realizar ese pago. Pero ¿qué dice la norma? Que tiene que ser fundamentada y precisa con el fin de demostrar de que al momento de hacer la negación de pago, pues no existió ningún tipo de daño o perjuicio, ¿sí?
Las acciones derivadas del cheque, qué pasa si tengo la pérdida, ¿no? De un cheque, la acción ejecutiva contra el endosante, la falta de pago. Y aquí nos aclara, perdón, a diferencia, digamos, de los casos que decía que tengo que tener clara y fundamentada la negativa para no causar un daño y perjuicio, nos aclara en qué casos puede ser rechazado un cheque. Por ejemplo, cuando no hubieran fondos disponibles en la cuenta o no hubiera autorizado expresamente cuenta correntista para girar cheque en virtud de la cesión de crédito. Si el cheque no reúne con los requisitos, obviamente, de los artículos que son las condiciones mínimas que debe tener un cheque, o salvo obviamente omisiones subsanables, que no creo que de alguna manera se podría tratar de poner en temas literales o el nombre del beneficiario o en este caso algún aspecto puntual que el banco hubiera omitido, pues no creo que pueda ser subsanable, ¿sí? Si el cheque estuviera, dice, tachado, borroneado, interlineado, alterado, cualquier otra de sus enunciaciones, si mediara cualquier circunstancia, si será dudosa su autenticidad, ¿no? El girador o el beneficiario del cheque notifiquen oportunamente y por escrito al banco bajo su responsabilidad, que no pague el cheque por haber mediado violencia al girador al transmitirlo o por haber sustraído o extraviado, perdón, bajo pretexto de cumplir con sus formalidades los artículos relativos a cancelación y reposición, cuando tuviera conocimiento de la muerte o declaración de incapacidad del girador, el cheque llevase fecha posterior a estos, desde su notificación por autoridad judicial competente o tuviera noticia cierta de la declaración de quiebra, concurso de acreedores o cesación de pago de giradores. Entonces, son este tipo de responsabilidades que el banco, ¿no?, debe considerar al momento de negar, obviamente, el pago de un cheque, ¿no? Que como les comentaba, es a nivel doctrinal lo que corresponde, ¿no? Es casi un pago en efectivo, es como si uno manejara dinero como tal. Y aquí ya nos habla de que también existe responsabilidad del banco, ¿no?, para el pago de cheque, la responsabilidad del cuenta correntista en el pago del cheque nos detalla principalmente. Y de aquí ya habla de la clasificación puntual de los cheques que también hemos visto dentro de la clasificación en la ponencia. Existen cheques cruzados, ¿no? Existen cheques viajeros, los cheques de caja, que son, me atrevería a decir, los más utilizados para poder llevar, por ejemplo, o movilizar una cierta o importante cantidad de dinero que a veces las personas quieren trasladar de un banco a otro y que por alguna situación no se puede hacer a través de la transferencia o recibir un pago que después yo quiero ir a abonar directamente en mi cuenta, entonces también es considerado un cheque de caja o de gerencia que se utiliza también o un cheque certificado, ¿no? Como son estos pagos, ¿no? Entonces dice, tiene que tener las expresiones certificado, visado, visto bueno, otro equivalente suscritas por el banco que se tendrán, perdón, por certificación. Otro tenemos el cheque viajero, ¿no?, que deben ser expedidos, dice, únicamente por bancos autorizados al efecto y a su cargo, y serán pagados en su establecimiento principal por las sucursales o corresponsales del girador en el país o en el exterior. ¿Sí? Tenemos esa alternativa también. ¿Qué acciones o sea, acciones o sanciones penales existen? Dice, incurre en la sanción prevista por el Código Penal quien expide cheques sabiendo que el girador no pagará en el plazo de prestación de presentación por alguna de estas circunstancias. No haber sido autorizado para girar cheque, falta o insuficiencia de fondos, haber dispuesto los fondos después de haber girado cheque y antes de que transcurra el plazo de su presentación, si la cuenta estuviera clausurada o cerrada, si el giro de los cheques se hiciera con omisiones insubsanables por el tenedor y a menos, perdón, que demuestre que no hubiera intención o daño. Entonces, hay sanciones para el girador en caso de que incurra en una de estas condiciones puntualmente. ¿Qué otro perdón, tenemos de título valor? Tenemos los bonos o cédulas hipotecarias, los bonos o debentures. Son títulos valores, dice, que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido o a cargo de la sociedad o una entidad emisora. Lo que hablábamos de fuentes de financiamiento, justamente estamos viendo el tema del banco, de las sociedades anónimas, que al momento de generar también un tema de oportunidad para tener un poco de liquidez, pues emiten este tipo de títulos valores
llamados bonos, ¿sí? Dice que los bonos pueden ser nominativos o a la orden o al portador y tienen igual valor nominal, que será de 100 pesos bolivianos o los múltiples, ¿sí? Son representativos. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe establecer un bono? ¿No? Aquí nos establece claramente la normativa, ¿sí? Ahí nos habla de la derogación de este artículo y que han sido derogados, digamos, ¿no? Por ley 1834, ¿sí? De ahí tenemos, de nuevo, que está todo el procedimiento más o menos para dar la publicidad a la emisión de los bonos puntualmente, ¿sí? Otras serían las cédulas hipotecarias, ¿no? Quien tenga ese poder de disposición sobre un inmueble puede, por declaración unilateral de voluntad y con intervención de un banco especialmente autorizado, constituir crédito hipotecario sobre dicho bien con la creación de cédulas hipotecarias que incorporen una parte del crédito que corresponde. ¿Cuáles serían estos requisitos o el contenido mínimo que debería tener esta hipoteca, esta cédula hipotecaria? Son la palabra. Obviamente esto es muy importante porque lo que resalta el Código Comercial, el Código de Comercio, es que se aclare a qué tipo, ¿no? Y se titule, por así decirlo, qué tipo de título o valor es el que se está utilizando. El nombre del banco, el importe de su emisión, tipo de intereses, la fecha de vencimiento, la garantía y demás. El tenedor de la cédula tendrá acción ejecutiva contra el deudor principal, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de título o valor que también es muy utilizado en el área comercial, que son los certificados de depósito y bono de prenda, ¿sí? Los llamados warrants. Como consecuencia, dice un depósito de mercaderías, los almacenes generales de depósito debidamente autorizados pueden expedir certificados de depósito y formularios de bono de prenda. Estos, inclusive estos títulos que son representativos de mercadería, son los que se utilizan también para ser dejados en garantía, ¿sí? Los certificados de depósito o bonos de prenda pueden ser utilizados como garantía en operaciones bancarias, ¿sí? En este caso nos habla de crédito sobre la mercadería, dice el bono de prenda, incorporará un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito. Nos habla igualmente de cuál sería el contenido mínimo en este caso, de nuevamente la titulación o la aclarativa de qué título o valor se trata, ¿no? Certificado de depósito y bono de prenda, descripción pormenorizada de las mercaderías depositadas, entiéndase que dice pormenorizada, es decir, que tiene que existir una claridad absoluta de qué mercadería es la que se encuentra en el depósito, ¿sí? Con los datos necesarios para su identificación o en caso de que se tratara de mercaderías genéricas designadas. La constancia de haber constituido el depósito, el plazo del depósito, el monto de las prestaciones a favor del Estado o el del almacén, a cuyo pago se supedita la entrega de mercaderías o las bases o tarifas para calcular el monto, riesgos amparados, el importe del seguro y nombre de la compañía aseguradora. El importe de tipo de interés y fecha de vencimiento del crédito al bono de prenda se incorpore. Este dato, dice, anotará, perdón, en el certificado al ser negociado el bono por primera vez y los demás requisitos establecidos por reglamentación. El vencimiento del crédito prendario no puede exceder al plazo, obviamente, del certificado del depósito, ¿no? Nos refiere a otras condiciones adicionales, la exhibición del título, ¿no? Que dice, para disponer, que esto es muy importante, el artículo 700, que indica que para disponer de la mercadería, el tenedor del certificado debe exhibir juntos dichos títulos y el bono de prenda. Si este se hubiese negociado o circulase separadamente, el tenedor del certificado solo podrá recoger la mercadería si entrega al almacén el importe del crédito prendario, para que aquel almacén lo mantenga a disposición del tenedor, ¿sí? Entonces nos habla inclusive qué es lo que pasa si una persona no cumple obviamente las condiciones, que puede ser también en su caso protesto y pedir una subasta, ¿no? El tenedor, dice, el bono debidamente anotado y protestado podrá tener dentro de los 8 días que siga la anotación, el protesto o al protesto exigir del almacén que proceda a la subasta de bienes depositados. ¿Sí? Cómo debe operar el tema de la subasta, la caducidad, ¿no?
y la carta de porte o reconocimiento de embarque, ¿no? Los transportadores dicen que exploten rutas de transporte, deben extender de los remitentes o cargadores carta de porte o conocimiento de embarque para que tendrá el carácter, perdón, de título representativo de las mercaderías, objeto de mercadería. Entonces hablamos de que los títulos valores, como decíamos al iniciar, son representativos de derecho, en este caso de cobranza o en este caso representativos netamente de mercadería, como es la carta de porte o el conocimiento de embarque. Nuevamente nos habla de cuáles son las condiciones necesarias y después nos habla de la factura cambiaria. La factura cambiaria, dice, es el título valor en la compra-venta de mercaderías a plazo el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador para que éste la devuelva debidamente aceptada. No puede obligarse factura cambiaria que no corresponde a una venta de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador. Entonces, como hablamos, una factura cambiaria que es un representativo también de una compra de mercadería a plazo. Esto significa que cuando yo vendo un lote de mercadería a plazo, yo puedo, ¿por qué se dice cambiara? Porque la puedo ir negociando, es decir, se la puedo dar a otra persona para que siga cobrando, en este caso, al deudor toda esa mercadería que yo asistí. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido? Vemos nuevamente que solicita que se le ponga factura cambiaria de compraventa, los pagos en cuotas, qué pasa en el caso de la falta de aceptación. Aquí entramos a un punto también importante, reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores. ¿Qué pasa si puedo yo reponerlos o no por deterioro? Dice, si un título de valor se deteriora o destruye en parte, subsistiendo empero en él los datos esenciales para su identificación, el tenedor tendrá derecho a que le sea repuesto a su costa, es decir, bajo su propio costo, digamos, que implicaría la reivindicación o la reposición, ¿sí? Igualmente tendrá derecho a lo que los demás firmantes estampen en sus firmas con el nuevo ejemplar, siempre que su presencia se inutilice las firmas y de sellos, ¿no? De algunos, si alguno de los firmantes se negara a firmar el nuevo ejemplar emitido, el tenedor podrá recurrir a la autoridad competente presentando ambos ejemplares para que en presencia de las partes se realice el acto o para que el juez anote la constancia de rebeldía del signatario para que se niegue. Entonces, como vemos, el tenedor, en este caso los títulos valores, tiene, ¿no?, ese derecho de que en caso de que se haya deteriorado el título valor, poder volverlo a generar y que las partes, obviamente, de manera voluntaria, tengan que ayudar, ¿no?, a hacer con la firma correspondiente que corresponde. ¿Qué pasa, digamos, los títulos sin los datos necesarios o que son extraviados? Importante. Dice, los títulos valores que falten los datos esenciales para su identificación y los que hayan sido extraviados, robados o sustraídos totalmente, podrán ser repuestos en la forma indicada en los artículos siguientes o declarados sin valor alguno, ¿sí? Aquí nos habla de la reposición, pueden ser repuestos por el emisor sin necesidad de autoridad judicial, siempre que lo solicite aquel a cuyo nombre se encuentren registrados, ¿sí? También dice, pueden reponerse por el emisor sin necesidad de autorización judicial los siguientes títulos: los cheques no negociables, los cheques a la orden, títulos a la orden, ¿no?, donde dice la solicitud del primer beneficiario previa publicación de los avisos señalados. Entonces eso sí se ha visto que ocurre puntualmente en la práctica cuando ustedes, por ejemplo, pierden un cheque, que es uno de los más complicados, digamos, de perder porque puede ser de cobranza inmediata, pues inmediatamente hay que dar aviso y publicitar ese hecho, ¿sí? Reposición previa cancelación. La reposición judicial, dice los títulos valores, sería previa cancelación del primitivo, deberá pedirse ante el juez del lugar donde se pagará dicho valor. En el respecto de la suspensión de los derechos que confiere, dice el juez, si otorga garantía suficiente, ordenará la suspensión de derechos conferidos y autorizará al solicitante a realizar los actos conservatorios de tales derechos con las restricciones y requisitos señalados por el propio juez y le facultará a hacer valer que tengan señalado para su ejercicio un término por cumplirse mientras dure el tema del procedimiento, ¿no? La exhibición del documento, la cancelación del título después de terminado el tiempo, ¿sí?
que se hará, dice, dentro de 30 días siguientes a la publicación del aviso mencionado. Si no hubiera surgido ningún opositor, el juez dispondrá que se cancele el título. ¿Sí? Entonces hablamos de aquí de el que existe la posibilidad, como el mismo código nos dice, de reponer y restituir un documento, que es un título del documento, título valor, para que surta nuevos, obviamente, efectos y siga garantizando ese cumplimiento. ¿Sí? Y de aquí ya entraríamos al tema de los contratos. Entonces, hemos visto como parte del título del Código de Comercio los títulos valores, que son la letra de cambio, el cheque, los bonos o debentures, el certificado de depósito, la factura cambiaria, las cédulas hipotecarias, que serían en todo caso los más importantes. Y en el tema de la posibilidad de que existe, ¿no? Uno, considerar siempre para temas de protesto el tema del plazo. Dos, que se tiene que hacer en las formas y condiciones, digamos, que se establece el código. Tres, que sí son habilitados para considerarse y seguir una acción de fuerza ejecutiva para realizar la cobranza de aquellos títulos representativos de adeudos. Y cuatro, que existe la opción, ¿no? Existe la opción de poder reivindicar o reponer un título valor. ¿Sí? Bueno, mis estimados estudiantes, nos vemos en nuestro próximo encuentro presencial. Espero que la exposición haya sido de claridad. Gracias.